Hola amigos, muy buenas noches. Como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, estamos aquí con ustedes en su programa La Conjura. Este programa diseñado por Sociedad 3.0 para que tengamos una interlocución permanente cada semana, de 8 a 9 de los lunes, acerca de la problemática social, política, económica de la entidad veracruzana y por supuesto de México. Y como siempre, noticias abundan. Desafortunadamente, bueno, en el argot político se dice que no, si es noticia buena no es noticia, entonces la noticia mala pues es la que es noticia, pero desafortunadamente aquí no hay forma de calificarla como buena o mala, porque todo es malo, desgraciadamente, porque la población veracruzana, acá nosotros en el llano, vivimos en permanente zozobra. Carlos, Abel, hemos vivido un fin de semana sangriento, terrible en la entidad veracruzana. Ya no podemos hablar de Sinaloa, de Jalisco, de Tamaulipas y de otras entidades que están en las mismas circunstancias que nosotros, porque nosotros la estamos viviendo, la estamos padeciendo y la verdad, créanme ustedes que es muy preocupante, porque si cuando el gobernador o desgobernador, en este caso era Javier Duarte de Ochoa, se decía que él no le ponía ninguna atención a esto. Y él hablaba de blindajes y a pesar de esto no había solución en la incidencia delictiva porque siempre se iban hasta el cielo los índices delictivos en Coatzacoalcos, en Poza Rica, en Córdoba, en Orizaba, ahora aquí en Jalapa y en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, la estamos padeciendo cotidianamente. Esto no es de ninguna manera un escenario que hubiéramos imaginado hace siquiera 5 o 10 años. Ciertamente el gobernador hoy en una entrevista, Carlos Abel, en una entrevista en un medio de transmisión nacional, se refiere a que esto que estamos padeciendo es producto de los desgobiernos de Fidel Herrera y de Javier Duarte de Ochoa. Pero esto ya lo sabemos. La alternancia en Veracruz se dio precisamente por esto. Y nosotros le depositamos la confianza a quienes votaron o no votaron por el Partido Acción Nacional en alianza por el PRD, llevado como candidato al actual gobernador. Bueno, pues porque él ofreció que en 6 meses iba a traer para Veracruz paz y tranquilidad. Desafortunadamente, de manera muy lamentable, de veras, no ha sido así. La Federación ha apoyado, ha aportado todos los requerimientos que ha presentado el gobierno de Veracruz. Sin embargo, esto sigue empeorando. No vemos la forma en cómo pudiera mejorarse. Hay ciertas propuestas, pero la verdad es un escenario que no quisiéramos seguir viviendo. Y lamentablemente, Carlos, no hay forma de pensar que pudiera mejorarse, ¿no? Fíjate, Abel, fíjate, Alfredo, que hay que decirlo con toda la crudeza que hechos como los que hemos vivido durante los últimos días en Veracruz se merecen. Veracruz está de luto, Alfredo, no le encuentro otro adjetivo para señalar la condición en la cual estamos viviendo los veracruzanos durante este año, donde se han incrementado los delitos de alto impacto como el secuestro, como la extorsión, como las ejecuciones. Lo ocurrido el sábado, que fue un día verdaderamente sangriento, trágico, más de 20 muertos en todo el estado de Veracruz, es verdaderamente dramático, alarmante, pero sobre todas las cosas se acaban las justificaciones para endosarle a otras administraciones lo que está ocurriendo ahora. No le falta razón al gobernador Yunes Linares cuando afirma que esta circunstancia nace precisamente en los procesos, en las administraciones estatales de Fidel Herrera y de Javier Duarte de Ochoa, y yo me inclinaría incluso a pensar que inicia desde la administración, a finales de la administración de Miguel Alemán, que es cuando aquel caso de Albino y todo tipo de capos que había en el estado, pues se dan a conocer, ¿no? Pero no, de ninguna manera es justificante, Alfredo,
de que le echemos la culpa al de atrás por lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que hay compromisos de campaña de por medio del actual gobernante, donde él mismo puso término a abatir este problema de inseguridad pública que vivimos todos los veracruzanos. Es increíble el nivel de bestialidad con que llegan estos rufianes a atentar contra la vida de las personas en Veracruz, de niños. El caso de los 4 niños ejecutados en Coatzacoalcos verdaderamente nos llena de indignación a todos los veracruzanos. Niños que el mayorcito tenía 6 años, imagínate la clase se me acaba el adjetivo. No, es que son bestias. ¿Cómo se atreven a asesinar así a niños inocentes cuando pues no tiene nada que ver con las acciones, si es que hubiera por parte de sus padres o de su padre, ¿no? La ejecución del del comandante estatal de la Policía Federal de Caminos en un conocido restaurante en la ciudad de Cardel, donde fueron ultimados 3 elementos de la Policía Federal de manera cobarde y de manera cruel por parte de sicarios, ¿no? Que afortunadamente están identificados y ojalá pudieran ser apresados a la brevedad. Y así en Orizaba, en Poza Rica, en Córdoba, en Veracruz, las amenazas que ha habido tanto en Poza Rica como en Veracruz al dejar cuerpos descuartizados en pleno centro del puerto de Veracruz, Alfredo, con amenazas ya directas contra el secretario de Seguridad Pública, Telles Marié, donde lo acusan de ser parte integrante de uno de los grupos delictivos, los Zetas en concreto, y donde lo amenazan diciéndole que él va a seguir en esta lista interminable de ejecutados. De verdad que hace falta más cosas. Hacen falta que ya el gobernador se enfoque a los procesos de administración, a los procesos de asegurar la calidad de vida de los veracruzanos. No es posible que gran parte de sus actividades tengan que ver con procesos electorales y no pensar en el bienestar de los veracruzanos. Hemos visto cómo se preparan, cómo las designaciones de los puestos públicos, de candidaturas, de todo lo que hemos vivido los veracruzanos durante estos últimos meses, están enfocadas a un proceso electoral de 2018 sin aparentemente le importen la seguridad pública, los procesos de desarrollo económico que debe tener nuestro Estado. De verdad, lamentable la circunstancia, por eso señalo que Veracruz está de luto. Vivimos los veracruzanos una tragedia enorme durante los últimos meses y la única posibilidad que estamos viendo para abatir este tipo de cosas no es con más armamento ni con más vigilancia, con aquellos famosos drones que tanto presumía el gobernador durante su campaña, no es abatiendo o teniendo más bien más patrullas como se va a abatir la seguridad pública. La inseguridad pública tiene un fundamento claro en la desigualdad social. Alfredo, Veracruz, mientras no tenga desarrollo económico, va a estar muy complicado que abatamos estos índices de inseguridad que están creciendo. Uno pudiera pensar muchas razones de este crecimiento, desde que el gobierno federal está permitiendo que ocurran para no hacer crecer políticamente al gobernador Yunes Linares, hasta pues pactos que se rompieron con el crimen organizado para que se privilegiara a otros grupos. Las hipótesis son muchas, las razones es difícil de conocer, pero hay un hecho cierto, Alfredo, Abel, la inseguridad pública está creciendo de manera alarmante, ya no es percepción, de ninguna manera es percepción, estamos viendo cómo se ejecutan día a día a veracruzanos por supuestas rivalidades entre grupos delincuenciales o a las autoridades que los combaten. Abel, ¿cómo ves el tema? Delicado. El fin de semana fue un fin de semana trágico para los veracruzanos, desde luego. Cuando el gobernador ahora sale volteando para atrás hacia los 12 años anteriores a su gobierno, explica pero no justifica su quehacer. Desde luego
que voltear para atrás en un proceso de campaña cuando prometió muchas cosas era entendible, era válido. En este momento es el momento de aplicarse y desde luego, como dices, Carlos, no se resuelve con drones, con patrullas, no se resuelve de ese modo, ¿no? Hay que trabajar en la estructura de la economía, hay que trabajar a nivel de la educación. Y lo primero que me saltó a mí cuando inicia este gobierno es de cómo yo pretendía mirar en la Secretaría de Educación de Veracruz a un personaje con un perfil que pudiera garantizarnos un proceso de educación a ritmos acelerados, además, por tan corto tiempo que tiene este gobierno, y sin embargo, eso no lo vimos. En primera instancia, ahí ya hubo un sesgo en el quehacer que tenía como responsabilidad el gobernador actual. Desde luego, no podemos esperar gran cosa si queremos irnos hacia la estructura. Y luego, si solamente nos centramos en la parte de la seguridad, el gobernador en campaña, en su proceso de campaña, por ahí lanzó un decálogo acerca de la seguridad o para abatir la seguridad, y ninguno de esas cosas se han cumplido. Uno de ellos, que tiene que ver con Telles Marie, él ofreció parte de su decálogo que iba a nombrar a un secretario con un perfil de militar con experiencia y que iba a consultar con el secretario de Gobernación y con el secretario de Defensa, cosa que no sucedió. Desde luego, el señor María no tiene el perfil que él mismo ofreció, tampoco obtuvo el consenso del gobierno federal, del gobierno central, y desde luego aquí están los resultados. Es imposible que te salgan adelante las cosas y prometes algo y luego defines y propones lo contrario totalmente, ¿no? Sí. Nada que ver, ¿no? Una policía calificada y a prueba de todo, y resulta que hace menos de un mes corren a 60 cadetes sin mayor explicación, ¿no? Entonces, Julio César Sosa Mirós, ¿no? con un problema ahí de personalidad asociado a ese director. Entonces dicen una cosa y hacen otra, y no logramos agarrar los elementos que nos permitan entender qué es lo que está pasando. Y fíjate, Alfredo, fíjate, Abel, que en su declaración del mismo sábado, porque unas horas después llegó el gobernador ahí al lugar de los hechos, donde mataron a los policías, asesinaron a los policías, y uno ve la respuesta en redes a ese video que publicó el gobernador, y verdaderamente ya no le está yendo bien en redes, ya como que el hartazgo ciudadano ya se está incrementando de manera acelerada, Alfredo. Lo criticaron por ofrecer $1 millón de pesos de recompensa, pero duramente por los policías ejecutados, sin tomar en cuenta a los demás ciudadanos que fueron, o a los niños que fueron asesinados a mansalva allá en Coatzacoalcos, ¿no? Al otro día inmediatamente que corrigió, pero lo que estamos viendo es un gobernador apresurado, un gobernador que está tomando pues decisiones un poquito apresuradas en el sentido de no contemplar en toda su perspectiva el fenómeno de la seguridad pública en nuestro estado. Es decir, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, o por qué ofrecer una recompensa por unos policías que, si bien es cierto fueron asesinados con crueldad por parte de sicarios, ¿por qué olvidarse de los demás ciudadanos, de los niños que fueron ejecutados? Por supuesto que ya no le quedó de otra que ofrecer la misma recompensa, Alfredo, pero el hecho de que en redes el gobernador esté siendo tan atacado nos da un síntoma claro de que la ciudadanía ya se cansó, que el bono de credibilidad para la actual administración ya se agotó, Alfredo, y esto es quizás verdaderamente un hecho muy significativo que seguramente, si no se corrige en el corto plazo, que yo lo veo muy complicado, se va a reflejar en el proceso electoral de 2018, Alfredo. Esta es la visión desde acá, desde el llano, de los que estamos padeciendo la situación de inseguridad en Veracruz.
pero vamos a ponernos de parte del gobierno en ese escenario. Y tenemos que convenir que el actual gobierno no es culpable de una policía permeada por la delincuencia. Es decir, ni este gobierno, ni el anterior, ni en cualquiera otro de la República hay gobierno que pueda confiar en los cuerpos policiales con los que cuenta. Esto para mí es un factor determinante y viene desde muy lejos, visto desde el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando Ernesto Zedillo reforma la Constitución en su artículo 21 y declara a la seguridad pública como función de Estado. Previamente a esto, en el artículo 115 constitucional aparecía el rubro servicios municipales y entre otros agua potable, basura, etcétera, la seguridad pública. A partir de esa reforma de López Portillo, visionaria, porque estaba obviamente bien diagnosticado el asunto que se venía acerca de la inseguridad pública y de la acometida del crimen organizado en México, reforma el artículo 21 y hace de la seguridad pública una función de Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una función que deben asumir los alcaldes, los gobernadores y por supuesto el gobierno federal. Y para esto se crearon una serie de instituciones para echar a funcionar este proyecto. Entre otros, la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y sus adláteres en cada uno de los estados. Hay consejos a partir de aquel entonces, consejos estatales de seguridad pública que se iban a encargar, entre otras cosas, de crear, como en Veracruz se creó, dos academias. Una, la Academia Regional, que sería la encargada de capacitar a los cuerpos policiales de la entidad, y la Academia Regional, la hubo en Veracruz. Esa Academia Regional incluía 7 estados del sureste de la República: Oaxaca, Mérida, Campeche, Yucatán, Campeche, Tabasco, etcétera, para capacitar ministerios públicos, agentes de la judicatura, y todo esto se dio aquí en la época de Miguel Alemán, cuando Fox era presidente de la República. Y aparte de esto se crearon los programas de prevención del delito, manejados también por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de tal manera que se crearon en el estado de Veracruz 207 consejos municipales de seguridad pública, que se iban a encargar de los cuales de no funciona ninguno. Ya no, a partir de Fidel eso terminó, ya no siguió, entonces, y empezó, bueno, llega Calderón después de Fox, y recordemos que Calderón, cuando aquellas manifestaciones, todo de blanco, cuando la muerte del hijo de Martí, esa gran manifestación en la Ciudad de México, luego el secuestro y muerte de la hija de Nelson, todas esas grandes manifestaciones, el presidente de la República convocó al Sistema Nacional de Seguridad Pública y exhortó a los gobernadores allí presentes a que capacitaran sus cuerpos policiales y puso como término el 2011-2012. Nada de eso se hizo. Absolutamente nada de eso se hizo. Entonces, bueno, en descargo, el gobernador no puede echar mano de una policía que está infiltrada por completo. Él sí nos ha dicho, nos ha informado, y esto lo ha dicho, no es ningún secreto. Taxis. Los taxis forman muchos halcones de la red forman parte de vigilancia de la delincuencia forman parte de esa red. Entonces entra, y sin dinero, Abel sí, con mucho conocimiento de este asunto, habla de los antecedentes, de cómo él ofreció en su campaña que iba a nombrar a un secretario de Seguridad Pública con antecedentes militares, con capacitación para esto, y finalmente no lo hizo. Sus razones habrá tenido, y sus razones tiene ahora para poder justificar qué pasó con eso.
¿Qué pasó con eso? Pero también, y en descargo y de ninguna manera, yo no soy panista, para nada. Yo estoy padeciendo como todo el mundo en Veracruz, en la ciudad pública, porque andamos en la calle y nos sentimos inseguros. Pero bueno, vamos a suponer que cambie al secretario de Seguridad Pública y el que venga va a resolver en qué tiempo el problema de la seguridad pública. El gobierno federal le ha aportado gendarmería, le ha aportado Policía Federal, y no hay resultado. No hay resultados. El problema... El mando único. Tienes toda la razón, Alfredo. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Tienes toda la razón. El problema aquí es que el gobernador prometió, y haya sido en campaña o no, las promesas se cumplen en materia de seguridad pública. Él solito se mató. Sí. Él se puso de límite los 6. El que iba a limpiar la policía. Él solito se puso todas las acciones de inteligencia que iba a asumir el gobierno para abatir la delincuencia. Habló de drones, habló de nueva tecnología, y dijo sé cómo hacerlo cosas, y dijo saber cómo hacerlo. El problema está en que, vistas las cosas así en frío, le mintió a los veracruzanos, porque no está resolviendo los problemas de la seguridad pública. Al menos no ha cumplido. No ha cumplido, y si no ha cumplido, en los tiempos que él puso, ya fue una mentira. O sea, ese es el adjetivo que se merece. Pero independiente, uno no dice que no está haciendo su mejor esfuerzo por corregir las cosas. Pero yo creo que los veracruzanos ya no somos menores de edad, Alfredo. Nosotros quisiéramos escuchar un diagnóstico objetivo, serio, analítico, que tenga que ver cuáles son las acciones que está tomando el gobierno del Estado para abatir la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada, que vaya mucho más allá de ofrecer alguna recompensa o de acudir a las fuerzas federales para que los apoyen en este importantísimo tema. ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado en materia de inteligencia para abatir a la delincuencia organizada? ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado como programas para abatir también esta terrible situación que vivimos los veracruzanos? Ese es el problema de hoy. Por supuesto que sabemos lo que decíamos al inicio, ¿no? De que este no es un fenómeno nuevo, este es un fenómeno que tiene un fundamento histórico, con toda la bola de pillos que han gobernado Veracruz durante los últimos 18 años y de los que han permitido que la delincuencia organizada se venga a sentar a Veracruz. Pero es la hora, porque ya no podemos llegar de verdad más lejos en este terrible drama que viven los veracruzanos, que vivimos los habitantes de este gran estado, para resolver este problema. Es la situación de este problema. Yo creo que le toca al gobierno del estado y a las instancias estatales, por supuesto que la responsabilidad federal también está ahí, como tú señalas, incluso las municipales, Alfredo, pero hay que hacer algo. O sea, tal pareciera que la acción del gobierno es nada más ofrecer recompensa de $1 millón para capturar a los asesinos de estas gentes. ¿Dónde está el trabajo de los cuerpos policiales? ¿Dónde está el trabajo de la Fiscalía? ¿Dónde está el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de prevención del delito y de protección ciudadana? O hay que repetirles lo que dijo el empresario Martí, que tú señales: si no pueden con el paquete, que renuncien, ¿no? A ver, ¿qué piensas? Yo creo fundamentalmente que olvidaron todo el trabajo en materia de prevención del delito, que es fundamental, ¿sí? Se quedaron al margen todos esos esquemas que se requieren en un proceso como el actual, y se enfocaron exclusivamente en la parte electoral. Punitiva. Sí, y en la parte electoral. Hoy yo leía un comentario acerca de la razón de ser de Telles Marién al frente de Seguridad Pública. Fue el policía del proceso electoral que acabamos de pasar y que garantizó en Veracruz la llegada del hijo del gobernador, ¿sí? Y es el policía, o será el policía del proceso electoral en 2018. Un comentario que leí yo, y de repente uno se pone a pensar en eso que está siendo la prioridad, y la política de prevención y la coordinación
con las autoridades federales, que eso es fundamental. Claro. Además, las cosas no pasan de fortuitamente, ¿sí? Hay una razón de ser, y bueno, y si aparte de eso además le apuntamos o volteamos hacia, de repente puede haber una mano, como la película La mano que mece la cuna, y yo ya no quiero decir de dónde es esa mano, una ayudadita que le estén dando al gobernador actual para que las cosas no le salgan, ¿no? Ahí Todo está. es posible. Todo es posible. Todo es Todo posible. es posible. Vamos a un espacio. Continuamos un momento. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Y bueno, pues este tema de la inseguridad pública en Veracruz y en México da para muchísimo más. No terminamos el tema porque lo estamos tratando en lo más inmediato. Oye, Alfredo, No, pero en lo más inmediato. a mí me da mucho pues escozor, entre risa y escozor, por lo trágico y lo cómico con que sale a declarar uno de los subsecretarios de Desarrollo Económico del Estado de Veracruz, un tal Belgio, quién sabe qué, que dice que la inseguridad ha fortalecido
déjame le dice que la inseguridad fortalece al estado de Veracruz, porque no se han detenido las inversiones, porque esta semana se iba a abrir otra inversión más importante en el estado. Uno pues dice, da pena ajena, ¿no? o sea, da pena ajena. ¿qué cosas? Es posible, están igual que los duartistas, ya, de veras, diciendo puras no saben lo pendejadas, que dijo. Alfredo. No saben lo que dijo. Sí. No saben lo que dijo. ¿Cómo puede fortalecer? ¿Cómo puede decir? Atreverse a declarar este tipo así, faltó que ¿no? repitiera la frase de Rey Ceroles: lo que resiste apoya, ¿no? Sí, no, Es una burla a los veracruzanos, ¿no? Pero además es ridículo. Sí. ¿A quién cree que engaña? Es para reírse, ¿no? Pues sí. Cualquiera que lo escuche, puta más, arma un... Cualquier cabildeador, No, de veras, cualquier cabildeador de los favor, grandes inversionistas, no. lo primero que va Ahí sí, el a checar gobernador, es la seguridad. tengan la seguridad ¿no? que ya el gobernador Sí. le habrá hablado. Oye, por favor, aprovecha la oportunidad para callarse. Sí, ¿no? carajo. No, Sí. no, hombre, ¿qué forma? Aquí. Yo inversionista, oye, ¿vas a invertir en Veracruz? Sí, porque hay inseguridad. Es lo primero. Según dijo... Raya en lo imbécil este tipo de declaraciones, ¿no? Ridículo, risible, lamentable, trágico. Sí, sobre Tragicómico, todo ¿no? Tragicómico, ¿no? Es una burla, Tragicómico, sí, sí, claro. claro. Como lo que está ocurriendo con la diputada Eva Cadena, Alfredo, ¿cómo ves? Otro tanto más. Ya, nota roja, Veracruz y México, nota roja. La noticia es nota roja. Mala noticia, Uno, la buena estamos noticia, hablando de decía. inseguridad. Y estamos hablando ahora, y por supuesto, no hemos hablado todavía de corrupción, pero en el caso de Eva Cadena es inseguridad, es corrupción, Impunidad. es robo, es impunidad, es todo, y nos percatamos de hasta qué grado la clase política mexicana y la veracruzana en lo particular está lastimosamente involucrada en asuntos de la corrupción. Si a esta señora no la hubieran ventilado a través de los videos en donde se muestra recibiendo dinero, dice ella, Ya fuera alcaldesa electa de fuera las Chuapas. alcaldesa por Morena y nos estuviera recetando discursos de anticorrupción, Claro. anticorrupción, ¿no? como nos lo dicen aquellos que aún no han gobernado y pues no han demostrado lo que son, ¿no? Así Pero ahí es. está el caso de Eva Cadena ventilándose. Hoy. Ya son las 8 Hoy. de la noche, todavía no termina la sesión del Congreso local, en donde su punto principal, el único, es el desafuero. Desafuero. Y estamos esperando la noticia a ver si ya la desaforaron. Así Y qué es. coincidencia, Carlos, a ver, una diputada por las Chuapas es desaforada y un diputado por las Chuapas en la legislatura anterior fue desaforado también. Otro Renato espécimen. Tronco, ¿no? Increíble. Esa es la clase política veracruzana. Qué Sí, lamentable, ¿no? no, mira, Qué lamentable. atrás de todo este tinglado que vemos los veracruzanos, se esconde algo que hay que resaltar. Primero, el enorme cinismo que hay entre la clase política veracruzana, porque tan cínico es el colorado como el amarillo, como el azul, como el rojo y como todos los colores de esos vividores del presupuesto público, Alfredo. O sea, hace un par de semanas vivíamos las declaraciones de la diputada Cintia Lobato con respecto al manejo de los recursos que cada presidente de comisión o bancada más bien de sus partidos reciben. Hablábamos de que el PAN, el diputado Sergio Hernández recibe 1.600.000 pesos mensuales, que Morena recibe 1.200.000, 1.400.000 y así, ¿no? Y que acusaban la diputada de que se usaba en fiestas, en mujeres, en drogas, en alcohol, y señaló directamente a este individuo de muy mala fama, Carlos Fuentes, y al mismo presidente de su mismo coordinador de partido, de utilizar mal los recursos. Luego tiene como un mes que estamos viviendo con el tema de la diputada Eva Cadena, donde con cinismo, ahora se dice víctima, después de recibir tanto dinero en efectivo, Alfredo, y decirse víctima, el único calificativo que yo le encuentro es una cínica esta bendita señora, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego echándose la bolita entre los de Morena, ¿quién fue
quien la recomendó con Andrés Manuel, que si fue Rocío Nale, que si fue el diputado Amado Cruz Malpica, que si fue Cuitlava García desde acá, o el presidente de Morena estatal, Manuel Huerta. Es decir, alguien Ellos la saben. promovió. Y Ellos todo, saben. mira, yo he platicado con gente de Coatzacoalcos, Alfredo, y señalan directamente a Manuel Huerta como el impulsor de esta señora. Él fue el que la promovió hacia la diputación y fue el que estaba promoviendo para la alcaldía de Las Chapas. Pero más allá Oye, de pues todo no, eso- que Morena critica a todo el sistema político, mafia política, etcétera, etcétera. El chapulinismo. Así es. Pues es un Y clásico. Es lo Pues mismo. eso, un caso del exactamente. chapulinismo, ¿no? Exactamente. No, Entonces, no miento, ¿no? volviendo al Sí. tema, cinismo, impunidad y burla a los veracruzanos es lo que está atrás de todos los actos públicos de los políticos a la veracruzana, Abel. Los políticos a la veracruzana, tú lo has dicho, aunque de repente habría casos que pudieran salvarse, ¿no? Pero sus honrosas excepciones, sin duda, ¿no? excepciones, digo, para no ser lastimosos con nuestro Veracruz, que ya bastante dañado está, ¿no? Pero sí, desde luego, hemos sido engañados cuando salen estos videos en donde la diputada Cadena recibe cierta cantidad de dinero y que se dice que va a ser entregado al líder nacional de Morena. Inmediatamente este líder nacional sale y desmiente que yo ni siquiera la conozco, ¿no? Y todos los veracruzanos vimos inmediatamente una imagen donde en un evento Su de dedito digo que campaña sí. la está abrazando y le está hablando al oído, pero no la conoce. El señor no miente, ¿no? No miente, pero la imagen es la que miente, ¿no? Claro. Es la política a la veracruzana, pero hoy también leía de tabasqueño veracruzano, o sea, hicieron un componente ahí del concepto, porque ya ves que nos decía en sus algunos mensajes, nos decía paisanos, ¿no? Sí, porque su padre fue veracruzano, sí, ¿no? Pero entonces ya también él es veracruzano, entonces Paisanos ¿qué nos es lo llama que- también. nos llama, Sí, sí. claro. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Y es algo preocupante. La sociedad está siendo permanentemente engañada por este grupo de políticos. Ofenden la inteligencia de la sociedad y de veras que nos ofende. Sin embargo, el colectivo, la sociedad, de repente no se sacude, de repente no hace, ¿sí?, lo que tiene que hacer ante estos casos. Y lo vimos en el reciente proceso electoral. Oye, ¿no? ahí- De veras, todo el mundo se va con ese eslogan de en contra de la corrupción y votaron por una marca y nunca vieron, porque así lo compraron, de que era un proceso amañado para perjudicar al partido. Y las imágenes que vimos, entonces, pero el problema es que la sociedad no se sacude. Nos sentimos ofendidos. Digo, yo soy uno de ellos. Pero O sea, no pasa de una pero cadena en la pa- red, ¿no? Pero no pasa, exacto, y el comentario, como tú decías, Carlos, el comentario en el café, el comentario en la calle, en la banqueta, o en la red, que ahora más o menos estamos metidos en la red, pero de ahí no pasa, y a la hora, cuando tenemos que tomar una decisión, ahí lo vimos ahora recientemente, no sé, Alfredo. Bueno, pues hablas de un grupo de políticos, desafortunadamente son casi todos Todos. políticos, todos. Sí. A ver, Ricardo Anaya, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Panista, pone el grito en el cielo por la cuestión esta de la investigación, ¿cómo se llama? Cuando te están espiando, el espionaje. Lo del espionaje, Del lo Pegasus. del Pegasus. No, y hasta va la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta la Interamericana, etcétera, etcétera, a quejarse que cómo es posible que el gobierno está Espiando. Pero él, desde hace un año, desde hace 2 años, se han publicitado audios en donde está hablando él con X políticos y les está pidiendo dinero. Y la defensa fue tibia. Así es. Y ahora, cuando quizá no le dieron la gubernatura de Coahuila o se la regatean, entonces pone el grito en el cielo. Uy, no, ¿cómo es posible? Tenemos un gobierno de espías, bla, 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 bla. Para nosotros los mexicanos,
y para que quienes más o menos estamos interiorizados en esto, sabemos que el espionaje existe desde que los gobiernos son gobiernos. No hay gobierno que no espíe, por favor. No hay gobierno que no espíe. A ver, quiero saber un gobierno que descuide ese punto, ¿no? La labor de inteligencia. Porque es labor de ¿no? inteligencia, es información. Claro. De inteligencia, todos los gobiernos lo hacen, todos, y no lo van a dejar y de todos hacer. los actores políticos y públicos están espiados. Y todos espían. Incluso y no lo van a dejar de hacer. En el ámbito empresarial, los empresarios también espían. También, claro, todos, o sea, todos los actores sociales, de algún modo, hacen un ejercicio de inteligencia para sus actividades. Carlos hace rato decía, bueno, ¿y dónde está el trabajo de inteligencia del actual gobernador? No quiere decir que no lo haga. El problema es, ¿qué está pasando? Yo creo que sí lo hace. El asunto es que, bueno, ¿qué está pasando? Que lo haga para cualquiera de nosotros que estuviera en la tesitura de un cargo público, lo haríamos. Lo haríamos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para tener éxito, pues todo el mundo creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho o lo hacemos con un propósito de buena fe. Así es. De buena fe, y para hacer las cosas y que nos salgan bien, pues tenemos que tener información. Y cómo captamos información de inteligencia, aparte de la que nos llegan por las redes. Pero lo que nos llega por las redes no es confiable. No, absolutamente. Tenemos que hacer nuestro propio sistema de información. Así que esto... Sí, no es nuevo, publicó el New York todo el mundo Times, se espanta, ¿no? Y entonces se tomaron por ahí e hicieron un gran escándalo para victimizar una vez más a pobre Peña Nieto, que ya no ve la... Que además no tuvo elementos ya para... no, sí, dio pena ajena. Lo manejó muy mal. No, me terrible. Sí, habló de inteligencia, información de inteligencia, pero bueno, dejémoslo. Dice que hasta él mismo es espiado. Sí, dejémoslo porque además, si quizá nosotros estuviéramos en esa tesitura, a lo mejor lo hubiéramos hecho como él, o peor también, o peor, pero por lo pronto esta cuestión del espionaje, desde acá desde el llano nos damos esa licencia. Sí, pero hay muchísimo, este caso de Eva, pues yo creo que ya habrá dado su veredicto el Congreso, ¿no? Sí, local, ya a estas alturas debe estar. Y qué bueno que la desaforen, pero esto no es más que un producto de una secuencia política inducida por el movimiento de regeneración, por un caudillo. ¿Cómo es posible que puedan escoger a sus candidatos? Que es otra gran mentira, a través de la tómbola, ¿no? A través de la tómbola que iban a escoger. Tan ridículo es eso como expresarlo. Pues es que yo creo que ya de veras piensa que los mexicanos somos retrasados mental, ¿no? Sí, está tremendo. Pero no, esto no es posible. Y como lo comentaba Abel hace un momento, no reaccionamos. Y bueno, vamos a ver en un espacio y regresamos en un momento. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado.
Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con la señora Eva Cadena, si le ocurre lo mismo que su conciudadano Renato Tronco, que creo yo que casualmente, ¿verdad? Los dos de la Chapa. Sí, los dos de la Chapa. Semillero. Hay que depurar. Y ojalá con este caso se depurara la política, pero está tan sucia. Es un pantano, ¿verdad? No, es como cortar una flor en el pantano, está muy difícil. Bueno, y a propósito de pantano, Carlos Abel, nosotros acá en Jalapa pues, vivimos el caso de un alcalde que, pues ciertamente, ha trabajado un pequeñísimo rubro que es el de la pavimentación de calles. Ha aprovechado porque le han llegado recursos. De la iniciativa privada. Se la ha gestionado, y qué bueno, qué bien que así haya sido por el bien de Jalapa, aunque no trascienda, para el beneficio económico y social de la población. Esto se ayuda un poco para la infraestructura urbana, pero nada más. Pero lo peor del caso, en este cuatrienio municipal, pues ahora que el presidente municipal se empeñó, y ya lo está iniciando a partir de hoy. Anoche empezó. Así, ¿verdad? A partir de anoche, pues la remodelación de la calle Enríquez, unos 200 metros, o 250 metros, 17 millones de pesos. Lo revisten con que van a revisar la infraestructura hidráulica, pero ese es el gran cuento. Yo recuerdo cuando era alcalde de Jalapa, David Velasco Chedraui hizo la remodelación, la modernización le llamó, del tramo de la avenida Ávila Camacho, del Clavijero, hasta la altura del Teatro del Estado. 24 millones de pesos. Entre otras cosas, la infraestructura hidráulica, por supuesto. Iban a quitar los cableados externos, iban a poner cableado subterráneo. 24 millones de pesos, el cableado ahí sigue, a la orilla de cada banqueta pusieron hicieron unos arreatos flores, que ahora ya no hay absolutamente nada de aquello, y ahí terminó, es decir, sin pena y sin gloria, pero nos costó mucho dinero a los jalapeños, y ahora lo hace Américo lo hace Américo, y dice que van a terminarlo ahora en noviembre. Lo dudo porque si Pípila, que es un tramo parecido, pero no excéntrico, lleva ya desfasado más de un mes del término ofrecido,
Pues ¿cómo será? Que lo tiene que terminar de todos modos para diciembre, ¿no? O al menos lo dejará inaugurado, ¿no? Claro. Va a cortar el listón, ¿no? Fíjate. Seguramente. Uno Adelante, Carlos. que conoce Jalapa, Alfredo, no puedo no entender, de verdad, no puedo entender los criterios de esta administración municipal para las cuestiones de la obra pública. El alcalde presume de que, Américo Zúñiga, presume de que ha hecho obra pública como ninguna otra administración. Habría que revisar con todo detenimiento realmente lo que se hizo y qué es lo que se infló. Pero habiendo tantas necesidades en las colonias de la ciudad, y me refiero a las necesidades básicas, Alfredo, que tienen que ver con guarniciones, con banquetas, con agua potable, con drenaje, con pavimentar calles. Esta necesidad que cada vez ante el crecimiento de la ciudad se agudiza más. ¿Cómo es posible que la administración municipal decida hacer o remodelar la calle de Enríquez como antes remodeló Hidalgo y antes remodeló Zaragoza y antes remodeló la que está acá, ¿cómo se llama? La que sale la cortita, de Zaragoza es Primo, ¿verdad? Primo, ¿verdad? Primo, ¿verdad? Sí, Primo, Es decir, y Hidalgo. antes Clavijero, con sus banquitas y todo ese tipo de cosas que son evidentemente obras de ornato, que además uno no puede entender cómo se gastan 17 millones de pesos en esta obra que está presupuestada en una distancia tan corta, Alfredo. El ayuntamiento alega que se hizo una encuesta entre los jalapeños y que el 80% de los comerciantes y de los habitantes de la ciudad están de acuerdo con esta obra, cuando evidentemente ningún comerciante está de acuerdo. Ni la Canaco. Ni la Canaco, es lo que te digo, que la Cámara Nacional de Comercio ya se pronunció al respecto, tuvo una reunión con él donde le hicieron saber de su negativa a tal obra, porque lo que va a perjudicar evidentemente durante tanto tiempo las ventas de los comerciantes del centro histórico. Ya lo vimos hace un momento que estábamos circulando por el centro histórico, el enorme conflicto que se empieza a generar, a pesar de que están nada más trabajando un carril, el del lado derecho. Aún así, pues a Américo Zúñiga le valió gorro este tipo de cosas. Uno no sabe si es por compromiso con alguna constructora, si es para llevarse una lanita, como mucha gente opina, o cuál es el motivo por lo cual se realizan obras de ornato que no tienen ninguna función. Además, la calle Enríquez no necesitaba. O sea, si tú la revisas, pues, no, pues el si pavimento está perfecto. Es decir, Claro. ¿dónde está la justificación real para invertir 17 millones de pesos en una obra de ornato, cuando esos 17 millones de pesos, Alfredo, ¿sabes cuántas colonias pudieran tener servicio de agua, o también drenaje, o también siquiera unas guarniciones? Ya no pavimentar la calle, Alfredo, pavimentar banquetas, hacer guarniciones que tanto necesitan los niños y los ciudadanos que habitan en las colonias de la periferia de Jalapa. ¿Dónde está dónde le campanea el cerebro a esta administración municipal, que le vale gorro todos los jalapeños y prefiere hacer obras de ornato, por supuesto, dicen los conocedores de la obra pública, con precios muy inflados? O sea, ¿a dónde vamos así? Desde luego que es una ocurrencia más, ¿no? No hubo una consulta con los comerciantes y los empresarios del centro. Sí hubo, porque le dijeron que no. Sí, bueno, sí, es correcto, ¿no? No hubo consenso para la consulta de la manera en que lo haya hecho. 17 millones de pesos lo podemos traducir en cuántas luminarias en las colonias, que a su vez sí tiene que ver con la seguridad. Así es. 17 millones de pesos lo podemos convertir en cuántos tragatormentas. La oportunidad de recorrer Jalapa nos pudimos ver el problema que tienen, ¿sí? Y que Américo dice, es que ustedes tiran la basura, ustedes no limpian, ahora los ciudadanos tienen la culpa, ¿no?
por lo que pasa en San Bruno, que se supone que ya no debería inundarse y se inunda. Gracias. Pero los ciudadanos tienen la culpa. Se construyó un porque tiran colector, las- se y no, supone, ¿no? y no funciona. Pero ¿cuántos tragatormentas con 17 millones no se podrían hacer? ¿No? ¿Cuántos centros de trabajo escolar se podrían acondicionar? No. ¿Sí? Es una barbaridad, por no decirlo Es una mentada de de madre a los otro jalapeños. modo, por no decirlo de otro modo, ya lo dijo Carlos, ¿no? Oye. Como una ocurrencia más, ¿en dónde está para una gente y un equipo que se suponen deben de conocer de políticas públicas municipales y que a través de ellas establecer prioridades? Ujú. No, tenemos que ir muy lejos. Yo pasaba, el otro día escribía que pasa uno indiferente por la carretera aquí en el tramo de Las Trancas, Ujú. por la carretera federal, y todo el mundo ve bonito hacia un lado la plaza esta comercial y hacia el otro lado un fraccionamiento, ahí se ve. Pero no pasamos indiferente y no nos damos cuenta que a 150 metros es otro mundo, el submundo que yo me atreví a llamar El Olmo. el submundo de Jalapa, en ese tramo del Olmo. Es de veras terrible como a 200 metros ya te encuentras con un problema serio de alumbrado, de falta de pavimentación, Así es. de veras unas construcciones, unos caseríos Cierto. que dan tristeza, ¿sí? Dan tristeza. ¿Cuánto no se podría hacer con esos 17 Y en la millones capital, en cualquier parte de ese submundo? Pasamos indiferentes, ¿por qué? Porque el presidente presidente municipal como pues se encarga de remozar, de hacer bonito lo que todos ven. Eso es inconcebible. Y es cosmético, efectivamente es cosmético el asunto. La cuestión es a ver qué criterios se siguen esto. Si es como decía Luis Cortines, construye que algo queda, por ejemplo. Construye Eso no que lo algo había queda, oído. eso, pero era muy famoso en el tiempo Algo queda Luis en todos los Cortines, sí, sentidos, de ¿sabes? todo. Y ahorita que hablas de banquetas, me vino a la mente y pregunto si se puede caminar en el tramo que va de Palo Verde hacia la famosa plaza. No puedes caminar. No se puede caminar. No No hay puedes caminar, banqueta. pero no hay banqueta. No hay banqueta. No hay No hay banqueta. banqueta. Tan elemental como eso. Así Eso es un Sí, servicio. ni de Pero hay ahí. otro el que ahorita, y a propósito de banquetas, aquí, que bueno, allá en la avenida Reyes Heroles, donde está la Torre Hacking, enfrente que se construyó el famoso de antes, que por cierto trae broncas, ¿no? Así es. Un edificio, imaginen ustedes que una gente que llega con nada o sin nada al Que vendía gobierno de celulares, Veracruz, Alfredo. Traía un celular de los que Traía un vendían. edificio. traía un Pero bueno, eso es la parte cultural. Lo otro que quiero hacer comentario es que pusieron alambre de púas allí en esa avenida. Alambre de púas para que está la banqueta y no se pase la gente hacia la jardinera. ¿Se imaginan ustedes cómo es posible? Que lo Como si permita la caminaran ya autoridad, animales. ¿no? Sí, No, Como si caminaran, ¿cómo lo permitieron? Cada vez que paso y paso todos los días caminando por allí me pregunto cómo es posible. Bueno, por eso lo comento, de veras. No, de verdad. Es increíble. A los que absurdos que se dan, que ¿no? esto Las ocurrencias, ocurra ¿no? en la capital del estado, que un ayuntamiento que presumiblemente estaba preocupado por superar las condiciones urbanísticas en la capital del estado, no vea ese tipo de asuntos. Y habla de muchas obras, pero también quiero recordar que se camine por el Parque de las Palmas, uno de los más bellos en esta capital, absolutamente abandonado. Totalmente No le han intransitable. puesto absolutamente nada. Igual Y- que el Parque de la Señoría y muchos todo, espacios todo. públicos. Ya, Ya se acabó. ¿Se acabó? Pues muchas gracias por su atención. Les recuerdo que nos regalen un like en Facebook, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0. También nos puede seguir por nuestro Twitter, Sociedad 3.0. Y que recuerden la programación de nuestro canal de televisión. Los lunes, este programa, La Conjura, con Abel Domínguez, con Alfredo Bielma y un servidor. Los martes, Agenda TV, con Tomás González Corro. Los miércoles, Showtime Sport, con Arturo Siraisi. Los jueves, a partir de este jueves ya hay doble programación, Alfredo. Arena Política con Claudia Guerrero y Tomás González Corro. Y a las 8 de la noche,
aparece jalapeando ya este jueves. Es la primera emisión de este nuevo programa, donde va a estar en la conducción nuestra amiga Tete Márquez Vivanco, un servidor, y que nuestro primer invitado, Alfredo Abel, es el doctor José Saidén, cronista emérito de Jalapa y uno de los personajes más emblemáticos de nuestra capital. Nos va a acompañar para hablarnos sobre la historia de Jalapa. Los viernes finalmente también doble programación, Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, con nuestros muy queridos amigos Claudia Guerrero, Vicky Durán y Aurelio Rodríguez Contreras, perdón, Aurelio Contreras. Y luego el mejor resumen de noticias del internet en links de Sociedad 3.0 a cargo de nuestro director general Jaime Ríos Sotero. Muchas gracias por su atención, gracias a todo el auditorio que hace el favor de prestarnos atención, de escucharnos. Gracias, Abel, por seguir aquí con nosotros, y pues hasta la próxima, Abel. Gracias a ti, Carlos, y bueno, invitarlos a que no se pierdan Jalapeando. Hay que caminar y vivir por Jalapa a través de este programa. No se lo pierdan, por favor. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Buenas noches, el lunes próximo por aquí nos encontraremos.